Ok, ya empezamos. Bueno, pues esta es nuestra tercer clase. Sí, claro. Esta es nuestra tercer clase que nos toca aprender acerca de el calzado y el escudo. Ok, solo a modo de repaso, pues recordemos que Pablo insta, ¿verdad?, a ponernos la armadura del Señor Jesús, la armadura de Dios, ¿verdad? Y lo hace para que entendamos, ¿verdad?, que la lucha no es contra el vecino o contra tu primo, hermano, etcétera, sino contra principados, potestades, y la única manera en la que pudiéramos hacerle frente, pues es a través de la armadura del Señor. Amén. Así que en esta tarde vamos a aprender acerca del calzado y el escudo, ¿ok? Vamos a ir a Efesios 6, versículo 15 y 16. Y cuando usted esté ahí puede decir amén. ¿Sí? Efesios, Gálatas, Efesios. Amén. Amén. Ok. Vamos a leer Efesios 6, capítulo 15, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Pablo le habla a los efesios, ¿verdad?, y le está diciendo que deben de calzarse los pies con el apresto del evangelio de paz. Ahora, obviamente, es obvio, ¿verdad?, de qué nos habla el calzado. Nos habla acerca del evangelio, ¿verdad?, del evangelio de paz. Sí, entonces yo quiero preguntarles en esta hora, ¿qué es el calzado? ¿O para qué sirve el calzado en lo natural? Pues nos sirve para poder tener pasos firmes, para caminar con seguridad, para cubrir nuestros pies, Para cubrirlos llegar a un lugar, para llegar a un lugar. ¿Y para cubrirlos de qué? para cubrirlos del lodo, del polvo, en lo natural, pues de alguna cosa que nos pueda Lastimar. dañar o lastimar nuestros pies. Y bueno, le dice la palabra de Dios que el calzado de los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Para qué nos servirían unos zapatos espirituales, por así decirlo? Por ejemplo, cuando estábamos en Tequila, ¿verdad?, ahí había escorpiones. Y los escorpiones, si uno tuviera sus pies descalzos, ¿qué pasaría con estos pies? ¿Qué pasaría con los escorpiones? Los escorpiones picarían, ¿verdad? Nos picarían. Entonces es necesario tener los pies calzados con el apresto del evangelio de paz, porque pues solamente es así como, por así decirlo, pudiéramos cubrirnos de cualquier ataque del enemigo, ¿no? Y ya pues en el versículo 16 dice: sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Ok? Entonces es muy obvio lo que dice, para qué sirve cada parte, ¿verdad? Dice: sobre todo tomando el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Ok? Y es algo muy curioso, porque el escudo es el escudo ¿de qué? De la fe. De la fe, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros en esta, digámoslo por así decir, en esta semana, cuántos de nosotros hemos dudado? ¿Hemos dudado en esta semana del poder del Señor? ¿Sí o no? No, en esa semana no. ¿Hemos dudado del poder del Señor? No. Cada vez dudamos menos, ¿verdad? Pero hay ciertas ocasiones en las que dudamos más, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos alguna situación, ¿no? Sí, de repente. Ahí es cuando de repente nosotros dudamos, ¿verdad? Dudamos del poder de Dios o de la eficacia de la palabra del Señor, y a veces nosotros tendemos a utilizar o a buscar, pues por nuestra propia parte, ¿ok?
Dice, el calzado, vamos a ver el día de hoy el calzado del Evangelio de Paz y el escudo de la fe, ¿ok? El calzado del Evangelio de Paz, vamos a ir a Lucas 2:10. Y la palabra del Señor en Lucas 2:10 dice así: mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice la palabra de Dios que el Evangelio, o ¿qué significa el Evangelio? Tenemos que el Evangelio es dar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Por eso aquí dice en este versículo, más el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy ¿qué? Nuevas. Exactamente, a ver, dar las buenas nuevas, ¿sí? Sí, el Evangelio es dar las buenas nuevas de salvación. Por eso el ángel aquí dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ok, ¿cómo andábamos cuando no conocíamos al Señor Jesús? ¿Cómo era nuestro caminar? Muy mal. Hay quienes nacemos en un lugar cristiano, ¿verdad? O en una familia cristiana. Y a pesar de que nacemos en una familia cristiana, eso no quiere decir que seamos salvos. Hay un punto de la vida en la que debemos de tener nuestra experiencia de salvación con Jesucristo. No sé si usted se acuerde cuando tuvo su experiencia de salvación con Jesucristo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Yo fíjense que yo creo, o bueno, me acuerdo de es que, por así decirlo, no que haya tenido dos experiencias de salvación, sino que yo recuerdo que cuando era niño buscaba mucho al Señor y yo un día le dije, Señor, pues yo quiero que tú seas mi Salvador. Y me gustaba mucho ir a la iglesia, me gustaba mucho saber de Dios, pero luego cuando fui joven me salí de la casa del Señor y vagué hasta que otra vez tuve un encuentro. Bueno, diario deberíamos de tener nuestro encuentro con nuestro Salvador, ¿sí? Tener un Salvador diario, porque pues diario pecamos. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que debemos de ponernos los pies del calzado del Evangelio del Señor, no solamente para dar las buenas nuevas del Evangelio, sino también para que las buenas nuevas sean dadas a mí, ¿sí? Hoy me doy cuenta, por ejemplo, ayer mi esposa escuchaba una predicación y ella me explicaba de lo que estaba aprendiendo y esas son las buenas nuevas, porque ella estaba aprendiendo de algo que quizás sí sabía, pero que no tenía bien, ¿verdad? Bien conocido, bien centrado, y que dice, hoy aprendí que esto no es correcto delante del Señor, y entonces eso es recibir las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Porque a veces decimos, no, pero yo ya acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Sí, qué bueno que usted ya lo aceptó como su Salvador, pero eso no quiere decir, bueno, sí, somos hechos hombres nuevos, ¿verdad? Pero no quiere decir que usted ya en el momento en el que aceptó al Señor Jesús como su Salvador, ya va a tener aquí una aerolita o sus alitas de bueno y va a andar ya ahí. Somos un ser de luz, ¿verdad? No. Constantemente estamos cambiando y el Señor nos está transformando. Por eso dice aquí la palabra del Señor, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. A veces nosotros vamos caminando con el Señor y nos damos cuenta que todavía necesitamos ser perdonados de muchas cosas, ¿sí? Entonces, el calzado del apresto del Evangelio de Paz no nada más es en el día número 1, sino todos los días, se tiene que repetir. Entonces, vamos a ir a Juan 14:27. Dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo, hermano? ¿Sí? Por ejemplo, Grace, últimamente no sabemos cómo fue, o cómo aprendió, o cómo sabe que tiene miedo. Solamente oye, por ejemplo, ahora que estuvo lloviendo y oía
tronar el cielo y decía, papá mío, mío, y se hace así, ¿no? Y le decimos, no pasa nada, todo está bien, pero ella dice, o sea, no sabemos cómo fue que lo aprendió, solamente de pronto empezó a decir, papá mío, y si se apaga la luz, papá mío, está como que tiene miedo, dice. Entonces, a veces no solamente se trata de ese tipo de temores o de ese tipo de miedos, sino también hay otros miedos, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que le cuesta ser cristiano por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo a ser discriminados, por así decirlo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que cuando uno acepta, fíjese hermano, en la semana estaba pensando, bueno, ya no es algo que estuviera pensando, de hecho, si Dios me permite, es un tema que voy a grabar con uno de mis compañeros de escuela, que me gusta cómo predica, pero yo le estaba preguntando, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y si vamos a las escrituras, dice que Dios es el que comienza la buena obra y el que la finaliza. Entonces, hay esa pregunta se divide en dos partes. Una cosa o algo que se llama el calvinismo y el otro se llama arminianismo, algo así. Y el calvinismo dice que la salvación que no se pierde. Es decir, usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Y una vez que lo aceptó, su salvación ya no se pierde. Y si una persona que iba a la iglesia, por así decirlo, se muere y se va al infierno, no es que haya perdido su salvación, sino que nunca la tuvo. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Hay gente que estando dentro de la iglesia llevan 20 años, 30 años ya caminados y uno les dice, hermano, si hoy en esta hora el Señor le llama, ¿a dónde se iría? Y hay gente que no sabe qué responder, porque dicen, híjole, no sé, pastor. ¿Cómo que no sabe, hermano? Incluso hace un tiempo nos tocó que curiosamente una persona que servía en el altar a Dios, se le preguntó, hermano, ¿usted es salvo? ¿Qué pasaría si el Señor lo llama en su presencia? Y él dijo, no sé, pastor. Y uno le dice, ¿cómo no va a saber, hermano? Sirve al Señor y no sabe a dónde se va a ir si Dios le llama. Entonces, ¿eso qué me da a pensar? Que es una persona que no está ¿qué? Segura de su salvación. Eso quiere decir que duda de que si la tiene o no la tiene. Entonces, si yo le dijera a usted, hermana, hermano, un decir, yo le voy a dar un boleto y le digo, este boleto, hermano, así de mi palabra, es el boleto ganador de la Lotería Nacional. Y llega alguien y le pregunta a usted, ¿tú tienes el boleto del ganador de la Lotería Nacional? ¿Usted qué respondería? ¿Por qué? ¿Y quién se lo dijo? ¿Quién se lo dio? O sea, ¿quién le dijo que era el boleto ganador? Exactamente. A que si usted va y compra un boleto de la Lotería Nacional, ¿tiene la certeza de que es el boleto ganador? Entonces, yo puedo tener el boleto, pero no estar seguro de que sí eso no es. Entonces, entendiendo esta parte, yo le decía a mi amigo, dice él, es que es un tema de mucho debate, porque
porque pues también la palabra de Dios dice, o sea, yo pudiera decir, ¿cómo puedo afirmar que verdaderamente un cristiano no pierde su salvación? Pues el Señor comienza la buena obra y Él es quien la perfecciona. ¿Qué me está diciendo esto? Que Él en el momento en que yo le acepté como mi Salvador, ahí Él ya empezó a hacer su trabajo. Y de Él va a hacer el trabajo para perfeccionarme. ¿Qué tiene que hacer Él? Pone situaciones idóneas para irme perfeccionando, ¿sí? Para ir entendiendo que yo necesito ser cambiado de manera constante. Por eso yo les decía que su salvación no es solamente en el día 1, sino de ese día 1 en adelante, hasta hoy, porque el Señor sigue perfeccionándonos en Él, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo nada, por el contrario, siempre la estamos regando, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su amor y su misericordia, que no nos llama a su presencia y al contrario nos da la elección de seguir caminando con Él. Por eso dice la palabra de Dios que es el evangelio las sandalias son, sí, es el evangelio, es el apresto del evangelio de paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa paz, ¿cómo se siente ahora? Si yo le digo, por ejemplo, hermana Jessie, ¿qué pasaría si hoy el Señor la llama a su presencia? ¿Dónde se iría? Pues con Dios, al cielo. Y al responderme eso, ¿usted se siente en paz? Sí. Sí, o sea, o tiene alguna duda de lo que acaba de responder. No. Yo siento que más bien no creen. ¿Por qué? O sea, saben que viene. Por ejemplo, usted puede ver en este tiempo cristianos que saben que el Señor viene pronto y que a pesar de ello no están en la iglesia. O sea, conocen de Dios, saben de Dios, pero no han adquirido esa experiencia de salvación real. Porque de alguna manera, por ejemplo, yo cuando cuando me salí y dejé de asistir a la iglesia, yo al menos en la experiencia que tuve, es que nunca el Espíritu Santo me soltó. Siempre venía a recordarme que tenía que estar en su casa. Siempre, siempre, siempre. Y hay gente que usted ve y los ve y uno puede decir, pues son hombres utilizados por Dios. Acuérdese que la palabra del Señor mismo también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? O sea, que a pesar de que conocen el poder de Dios, Romanos lo dice, conocieron el poder de Dios, pero no lo tuvieron por ese poder, sino que lo torcieron. Entonces, es gente que conoce de Cristo, sabe de Cristo, conoce el poder de Dios, pero no tiene esa salvación en su corazón. Entonces, bueno, según lo que yo pienso es que el cristiano nunca pierde, solamente si su experiencia de salvación fue real, nunca va a perder esa salvación, porque de algún modo el Espíritu Santo va a estar tocando y orillándolo a que usted vuelva a casa, como con el hijo pródigo, ¿sí? Pero hay quien, por ejemplo, yo le decía a mi esposa, hoy platicábamos y yo le decía, por ejemplo, el Espíritu Santo vino con Saúl y él profetizó, ¿sí? Pero ¿qué sucedió con Saúl? Se perdió. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, yo quiero pensar que cuando uno tiene la experiencia de salvación, está el deseo de querer suplir esa necesidad en Dios. Porque, por ejemplo, Dios le dio una orden a Saúl y Saúl no aceptó la orden. ¿Cuál era la orden de Saúl? Que cuando entrara al pueblo al que iba de Amalek, tenía que hacer.
tenía que matar al rey de Amalek, tenía que matar a toda la gente de Amalek, desde el más chico hasta el más grande, tenía que matar a sus animales, ¿verdad? Pero dice que hizo Saúl, lo vio todo bueno y dijo, "Ay, no, como que el Señor se equivocó". Entonces, cuando uno tiene una experiencia real en Dios, ¿verdad? Uno busca suplir esa necesidad que se queda, por así decirlo. Entonces, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿ok? Entonces, si usted en estos días ha tenido algo que mueve su corazón, que no está, que más bien que le está robando la paz, ¿verdad? Porque hay situaciones que nos vienen a robar la paz. Nos encontramos bien y de la nada ya estamos pensando en esa situación. Y ya nos quitó la paz. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo falta entonces? Si no hay paz en mi corazón, que no estoy calzando mis zapatos. No, que no estoy calzando mis pies, perdón, estoy calzando mis zapatos. Que no estoy calzando mis pies. Porque se supone que el calzado nos da ¿qué? Nos da paz, nos da seguridad. Si ahorita, como está ahorita el clima así, más bien en esta calle, así de oscura, y yo le digo, a ver hermanos, vamos a sacarnos los zapatos y vamos a caminar a la esquina, hasta la esquina. ¿Cómo iría caminando usted? Con duda, ¿eh? Así como que buscando el lugar, y luego hasta pareciera que uno dice el lugar más bonito y hasta puede que caigamos en un lugar donde haya mucho lodo, ¿ah? Sí, casi no estamos acostumbrados, ¿verdad? Y incluso podemos ver que hay vecinos, le digo a mi esposa, el otro día me encontré un vecino y le digo, yo no puedo, no sé cómo pueden los vecinos andar sin zapatos. Porque hay gente que anda sin zapatos aquí, así como está el clima y así como está la calle. Y le digo a mi esposa, yo no podría, o sea, yo definitivamente no podría, ¿no? Porque a pesar de que sí, uno cuando es niño, a mí no me gusta andar con zapatos. Cuando estoy en la casa, yo me saco los zapatos y ando con los pies descalzos. Pero ya estar descalzo en la calle lo dudo mucho. No, y es que además, pues decía mi esposa, no puede uno traer unos zapatos bonitos porque se enlodan, se hacen feos. Le digo a mi esposa, hay que comprarnos unas botas de esas que están bien feas y corrientes, ¿verdad? Y vamos para andar caminando aquí, porque es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero el calzado eso nos da la seguridad, ¿sí? Nos da la paz, ¿verdad? De que sé que si, aunque ahí enfrente de mí haya, no sé, una rana, pues ya no voy a sentir tan feo, ¿verdad? Pisarla con el puro pie, a pisarla con el zapato, como la otra vez mi esposa dice, Beto, Beto, yo venía con Grace en la carriola y venía y empezaba a gritar mi esposa, Beto, Beto, ¿qué pasó? Acabas de pisar una víbora. Yo ni me había dado cuenta. Y de la víbora iba cruzando. Entonces, eso me da la seguridad. Traigo mis zapatos. Si no trajera zapatos y sé que hay una serpiente, no voy a caminar con esa misma paz y con esa seguridad. Entonces, espiritualmente, cuando se va la paz de nuestro corazón, es porque no estoy calzando. Mis pies están titubeando. Dice el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no, ¿verdad? No como el mundo la da, sino como lo doy yo. Ahora, le voy a leer algo. Dice, lo que el pie es para el cuerpo, es la voluntad para el alma. Es decir, el pie carga con todo el cuerpo y la voluntad soporta el alma y el cuerpo de toda persona. A donde sea que nos lleve nuestra voluntad, allí iremos. Lo que el zapato es para el pie, así es el apresto o disposición espiritual del cristiano para la voluntad. En otras palabras,
por así decirlo, no es que calzamos nuestros pies espirituales, sino calzamos a la voluntad, porque acuérdense que la voluntad está torcida, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido, que nuestra voluntad está torcida y la voluntad nos dice, por ejemplo, si hoy hubiera estado lloviendo bien fuerte, ¿qué le diría a su voluntad? Mejor les mando un mensaje a los hermanos y les digo, hermanos, nos vemos mañana. Por ejemplo, bueno, eso era inevitable, ¿no? Pero el día que se fue la luz, eran ya casi las 6 de la tarde, 5 cuando les escribí, hermanos, yo me esperé hasta el último momento, dije, si a las 5 de la tarde llega la luz, ya, pero vi que eran 5:10, dije, no sé que si va a llegar o no, y por eso les escribí, pero a veces está lloviendo y dice uno, no, ¿verdad? Ahí ni modo, los pastores que lleguen solitos. Y bueno, si nos da el tiempo, ¿no? A veces, por ejemplo, el año pasado a veces nos pasaba así y le decía a mi esposa, Grace no caminaba y le decía, pues quédate con Grace. Y me voy a la iglesia, ¿sí? Aunque a veces no llegaban los hermanos, a veces llegaban muy tarde, pero la voluntad que dice, no, yo no voy, mejor que vaya, está inundado, está bien feo, ¿verdad? Mejor no. Pero si uno calza su voluntad con el apresto del Evangelio de paz, me va a dirigir a hacer las cosas correctas. Es como yo les decía, ¿qué hacían las personas de antes, hermanos? Que cuentan sus historias que tenían que cruzar el cerrito, ¿verdad? Y yo no dudo no creo que haya sido el mejor camino para llegar a la iglesia. ¿Con qué habrán encontrado? Con muchas trabas, ¿no? Que hay que subir, que brincar una piedra, que agarrarse, que muchas cosas, pero su voluntad estaba calzada, que decía, no me importa, yo voy a ir a la iglesia, y eran los primeritos en llegar a la iglesia. Ahora, a veces todo se nos facilita, ya hay medios de transporte, ya quitaron los cerros y ya todo lo pusieron planito. Y aún así luego decimos, no, es que... Pero la gente tenía su voluntad más firme. Claro, y cargaban con todo el chamaquerío porque no eran uno o dos niños los que tenían que acarrear, eran todo un kinder completo, ¿verdad? Y todavía el que llevaban en brazos y como sea se lo cargaban, pero llegaban a la iglesia. Y ahora platicaba hoy con mi mamá y le decía, la juventud ha cambiado muchísimo. Ahora entran a la universidad o entran a la preparatoria y empiezan con su primer pretexto en decir, ay hermano, es que tengo mucha tarea. Y yo no dudo que tengan mucha tarea, pero a veces no es porque uno ande de chismoso, ¿verdad? Pero a veces uno lo ve publicando estados a las 3 de la mañana y uno dice, o sea, esos 2, 3 minutos que te lleva a poner un estado, y sin pensar cuánto tiempo ya perdieron antes para poner un estado, ¿no? Que te llevaron, yo creo que podrías invertirlos en hacer tu tarea, pero uno no tiene bien calzada la voluntad y uno dice, no, pastor, yo no fui porque tengo mucha tarea. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que calzar nuestra voluntad. A ver, vamos a ir a Romanos 5:1, que ese es nuestro texto a aprender. Sí, capítulo de Romanos 5:1, capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Está ya, sí, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El escudo de la fe. Vamos a ir a Efesios 6:16.
Efesios 6:16. Y cuando usted esté ahí puede decir amén. Dice la palabra de Dios, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese, hermano, que tener la fe o tener fe, pues no es lo más fácil para un cristiano, ¿ok? Dice aquí, la clase de fe que el apóstol Pablo menciona en Efesios 6:16 es la que capacita al creyente para apagar los dardos de fuego del maligno, es decir, del diablo. ¿Cómo viene el diablo con sus dardos de fuego? Pues vuelvo a decirle, o sea, por ejemplo, eh, exactamente, con esos pensamientos en su corazón, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo mismo, pero si no estoy calzado con los pies del apresto del Evangelio de paz y mi voluntad me guía a donde quiera que ella quiera ir, pues, ¿qué clase de pensamientos voy a tener, hermano? Por ejemplo, no vayas a la iglesia, está lloviendo y me quedo. Y una vez que se queda usted, ¿qué empieza a pensar, hermano? Empieza a pensar cosas cristianas, así como decir, bueno, no fui a la iglesia, todo este rato me voy a poner a leer la Biblia. No, ¿verdad? Que ya salieron los trastes, que ya salió, y eso nada más así el quehacer, ¿no? Pero si no le hago caso a esa voz de lava los trastes y ve una película, ¿qué le gusta más? ¿Lavar los trastes o ver una película? Claro, ¿verdad? Entonces eso va de la mano. Si no estoy calzado con el apresto del Evangelio de paz y hago lo que mi voluntad dice, pues el enemigo va a venir con pensamientos a mi cabeza. Ya no fuiste a la iglesia, pues ahora échate una película. Te falta el último capítulo de la serie que ayer te aventaste 10 capítulos, hoy aviéntate el final. Y entonces el enemigo empieza con sus dardos a bombardearnos. Y eso, hermano, eso es algo, vaya, no sé si decirlo como básico, sino que, pero porque a veces el enemigo va a venir con pensamientos de, exactamente, es con algo muy común, pero hay veces que va a venir a decirte, ¿para qué caminas? ¿Para qué vas a la iglesia? Sí, así es. A veces nosotros perdemos, fíjese que apenas estaba platicando con la hermana Neri, que ustedes la vieron, que vino aquí el domingo, y yo le pregunté, hermana, ¿cómo se siente en el lugar en el que está? Y me dijo, ay, hermano, he aprendido tanto como no se imagina. Antes de que ella se fuera, predicó con nosotros. Entonces, pues nosotros le dimos un consejo, ella tomó lo que quiso tomar, el consejo de lo que platicamos, pero ella algo que nos decía dentro de su temor, es que nos decía, ay, pastor, es que estoy acostumbrada tanto a las cosas de aquí, que no sé si allá yo pueda vivir, por así decirlo. Y entonces recuerdo que dentro de las cosas que le dije, no se preocupe, hermana, estoy seguro que al lugar a donde va, usted va a aprender. Y uno puede decir, ¿cómo voy a aprender más allá que aquí? Y ahora el domingo pues yo le pregunté a mi hermana cómo se siente. Me dice, pastor, usted no sabe cuánto he aprendido. Y le dije, ya ve, a veces nada más necesitamos salir de nuestra área de comodidad. Dice, siento que he crecido más, y no porque aquí no, sino que dice, crecí más saliéndome. Y le dije, hermana, sé que Dios tiene que hablar a su corazón en un área diferente. Y ella me decía, ¿sabe qué? Su esposo de ella es levita y decía ella, mi esposo va a su ensayo de levitas, dice, y tienen un compromiso con Dios, pero es con Dios, o sea, no es con el pastor. Tienen un compromiso con Dios que ni al ensayo llegan tarde. Y dice la hermana, no puedo creer cómo ellos que con poquito
se mueven tanto. Y es que es el amor por Jesucristo, como dijo ahorita mi hermana Mabel. Encontró que el compromiso no es con el pastor, porque el pastor pudiera mandarles un mensaje, ¿no? Como siempre les ando ahí escribiendo a los levitas la lista de cantos, vengan a los cultos, hermanos esto, hermanos lo otro, y hasta yo creo, luego digo a mi esposa, yo creo que ya los harté, pero no me importa. Yo voy a seguir manteniéndome en esa premisa porque, y cada rato les recuerdo, ustedes son ministros, ministran la presencia de Dios. Si ustedes no vienen a este tipo de clases en las que nada más es una semana, entonces, ¿qué me da a pensar? ¿Qué le está ministrando usted a la congregación? ¿Sí? Es como cuando nosotros vamos a un congreso, no vamos porque venga tal predicador, sino vamos porque es un pan que Dios ha preparado de diferente forma, ¿verdad? Y aún así estamos dudando, tenemos todo un año, ya terminó Congreso Nacional y tenemos todo un año para juntar otra vez para nuestro próximo congreso y nos esperamos hasta el último momento, ¿verdad? Hermano, va a ir a congreso, híjole, hermano, es que no sé. Pero hermano, si es algo que ya sabía usted que iba a pasar en el siguiente año, ¿cómo me puede decir que no sabe? ¿Sabe por qué? Porque a veces, como dijo, y lo dijo bien la hermana, porque a veces no tenemos el compromiso con Dios. ¿Sí? De alguien que se preparó quizás todo el año para compartirnos esa porción de palabra y no le damos la importancia a eso, porque ya nos acostumbramos, decía la hermana Neri. Y creo que es a veces lo que nos sucede. Estamos tan acostumbrados a que la presencia de Dios se mueve cada 8 días, que ¿qué más da? Es un domingo más, es un congreso más, es un retiro pastoral más, es un tiempo de enseñanza más. No, hermano, es un tiempo diferente. ¿Sí? Es un tiempo en el que vamos a aprender. Entonces, el escudo de la fe nos ayuda a pagar esos dardos, pero empezamos a dejar de creer. ¿Qué pasó con Usa, hermanos? ¿Sí recuerdan a Usa? A ver, ¿qué pasó con Usa? Se acostumbró, porque dice que el arca fue llevada a donde estaba la casa de Usa. Y entonces cuando transportaron el arca, y dice que él vio que el arca se iba a caer, ¿qué trató de hacer? Detenerla, y en automático se murió. ¿Por qué? Porque se acostumbró a tener el arca. Y a veces nosotros como cristianos nos acostumbramos y por eso dejamos de creer. Ay, es lo mismo. Va a venir fulanito de tal a predicar. Y ahí venimos, ¿no? O ahí estamos, ¿verdad? Pero ya no va a venir fulanito de tal. No, pues ahora, ay, ¿verdad? El otra vez alguien decía, a mí no me gusta cómo predica fulanito de tal. Y no es que no nos guste, sino que dice uno, ay, Señor Jesús, dame gratitud por tu siervo, porque Él es el portador de tu palabra y lo que va a predicar es tu palabra. Y a veces cuando uno dispone su corazón, cuando uno pone este escudo de la fe, ¿verdad? Si le dicen, va a venir a predicar fulanito de tal, y usted lo ve ahí todo así que no da ni un peso por él y dice, ay, ¿cómo me va a venir a hablar este cuate? ¿Verdad? Pero cuando uno dispone su corazón, Señor, pero yo quiero escuchar tu palabra, sé que tú me vas a hablar, hermano, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos de ponernos este escudo de la fe. Y vaya, no le estoy diciendo, si lo notan, no le estoy diciendo que tengamos que creer en grandes cosas del Señor. Simplemente en que no sé si a mí sí me ha pasado que va a predicar hasta nosotros, entre nosotros, ¿quién va a predicar en el retiro pastoral? No, pues que fíjate que fulanito de tal, ay Señor, pues a ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque no creemos. Y no creemos no en el predicador, sino en la eficacia de la palabra que pudiera tener en nuestro corazón. ¿Sí? Y cuando uno de repente dispone su corazón y uno se pone este escudo de la fe creyendo que la palabra va a ser eficaz en mi vida, salgo bendecido, salgo tocado por el Señor. Y desde ahí, hermano, comienzan nuestras batallas.
Porque a veces decimos, ay pastor, es que debemos de ponernos el escudo de la fe cuando estoy teniendo batallas allá en mi casa. Sí, claro hermano, pero ¿sabe dónde empieza su práctica? Aquí. Cuando el pastor le dice, hay un EBDB, venga a la EBDB. Por ejemplo, la hermana Mabel pudo haber dicho, no, pues si yo di clases en la EBDB, ¿qué voy a aprender? Si ya yo di clases. Pero entonces es ahí donde uno tiene que ponerse el escudo de la fe y decirle al Señor, sí Señor, tú vas a hacer algo por mí. Porque el enemigo viene y bombardea. ¿Para qué vas? ¿Qué te pueden enseñar? ¿Algo más? Algo que tú ya sabes, que ya conoces. Te dijeron que van a hablar de los superguerreros, te van a hablar de la armadura, que ya lo conoces. Sí, claro. Pero uno debe de creer en la eficacia de la palabra. Y a veces por eso tenemos problemas allá afuera. Porque con esas simples batallas, ¿para qué llegas temprano a la iglesia? ¿Sabe por qué dudo en llegar temprano a la iglesia? Porque mi escudo no está siendo puesto como tiene que ser. Hay una porción, hay una película, ¿no? Que a mí me marcó mucho, que es una película que se llama Los 300, y hay una escena donde hay un hombre, ¿verdad? Que está todo deforme y feo, que quiere ser parte de los 300 y llega con el jefe y le dice, quiero ser de los 300, estoy dispuesto a dar mi vida, y tenía la convicción. Y entonces le dice él, a ver, levanta tu escudo. Y él no pudo levantar su escudo y le dijo, no estás apto para ser de los 300, porque un buen caballero sabe levantar su escudo. Y dice uno, wow, o sea, se imagina, o sea, si nos pudieran venir a contar hoy qué capacidades podía o debía de tener un caballero o un soldado para ir a la guerra, hermano, estamos fritos. Porque no tenemos ni la capacidad de decir, vamos a darle 20 vueltas a la manzana trotando, ¿verdad? La primera ya estamos, Señor, ayúdanos por favor. Estamos gritando, árbitro, cambio. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo 8:23. Dice la palabra del Señor. Voy a leer al 27, voy a leer esos versículos y dice 8:23, Mateo 8:23 al 27. Dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, bueno, el 23, y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué escena estamos viendo? En estos últimos días, de repente en el TikTok me salen cómo van los barcos en el mar abierto, y se ve cómo están las olas así, y los barcos y se levantan las olas así grandísimo. Y digo, Señor Jesucristo, me daría mucho miedo estar en ese barco, ¿no? Si así siento que me da temor, ahora estando ahí presente. Ahora imagínese estando en un pequeño barco, con las olas así. ¿Qué haría usted? Ay, no. Pero imagínese, esa fe es la que deberíamos de tener nosotros. Yo no me subiría, o sea, yo no. Ni aunque yo supiera nadar. O sea, el mar es un abismo tremendo. Pero imagínese, sí, fíjese que apenas estaba escuchando, estaba viendo, ¿se acuerdan de que el año pasado implosionó una nave que bajó al Titanic? Estaban dando la explicación de por qué implosionó. Y dice que el material que usaron es fibra de carbono, me parece, no resiste tanta presión. Entonces, aunque es un material muy resistente, si se llega a quebrar, entonces se va quebrando, y entonces dice que era su quinta expedición hacia el Titanic. Y dice que al parecer de la 1 a la 4
el material se fue quebrando. Y entonces dicen que eran 4 kilómetros hacia abajo del mar. Y cuando ellos iban en el tercer kilómetro, cuenta, porque pusieron unos audios, empezaron a vivir una experiencia horrible, porque o sea, no implosionó nada más así porque sí, sino que empezó a tronar la nave. Y luego empezó la luz roja, alertar, 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 alertar que iba a implosionar. Y dice, y más o menos vivieron como 5 minutos de terror. Imagínense, hermano, se les fue la luz. Ay, no, yo nada más de pensar esa situación dije, Señor, ¿qué hubiera hecho yo? Sí, 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 sí. Im- Exactamente. Imagínense, o sea, verse rodeado de eso, ¿qué tanta inseguridad puede generar? O sea, demasiada. Y que ahora imagínense que el Señor Jesús en ese momento se levantara y le dijera a la tormenta, cálmate. O sea, es algo increíble, ¿sí? Pero esa es la seguridad que el Señor nos puede dar cuando usted y yo tenemos el apresto o sea, cuando calzamos nuestra voluntad, el Señor nos da paz en medio de esa tormenta. Porque a pesar de que la tormenta está, no sé si a usted le ha tocado estar en situaciones en las que ya no saben si brincar, reír, llorar. Cuando mi suegra se enfermó de COVID, fue una temporada difícil, no solamente para mi suegra, sino yo veía a mi esposa y estoy seguro que era una tormenta, porque nos llovía, pero yo puedo decir hoy, gracias a Dios por toda la gente que se acercó a nosotros. De verdad, aquí está mi esposa, había semanas en las que no teníamos para comer. O comprábamos medicamento o comprábamos para comer. Y de la nada tocaba a la vecina, ¿no? Les traje pollo. Una vez los del mercado donde trabaja mi suegra, bueno, del tianguis, se reunieron y hasta un vaso de licuadora nos regalaron, imagínense. Es difícil llegar a la paz. Es, es demasiado difícil. Pero fíjese que hasta el rostro de mi suegra cambió con el pasar del tiempo. Ella aquí está mi esposa y hasta ella decía, a mi suegra le da mucho miedo morir, pero ella decía, si me tengo que morir y el Señor me tiene que llevar, pero lo decía con una paz, ya no lo decía con miedo. Pero ¿qué sucedió? Que ella tuvo un encuentro con Jesucristo. Ella dice que una vez durmiendo, soñó estando en el hospital, que empezó a cantar ese canto que dice Yeshua, Yeshua. Y dice que ella, cuando empezó a cantar ese canto, empezó a sentir como algo dulce estaba, como si ella estuviera comiendo algo dulce. Y luego, como es mi suegra, es muy, así que se espanta por todo, dice que en ese momento dijo, ay, ¿y si ahora me da diabetes? Y dejó de pronunciar el nombre. Pero ya al final vivió un proceso difícil. Se le ponchó uno de sus pulmones. Se le colapsó y hoy puedo decir que Dios en medio de eso, Él trabaja y nos da la paz y la seguridad. Recuerdo la última llamada porque mi cuñado, pues obviamente, hasta yo lo hubiera hecho, ¿no? Si hubiera sido mi mamá, pues tratar de salvarla. Entonces, le tenían que hacer una operación que costaba 150,000 pesos. Y yo le dije, me acuerdo que David habló y el doctor al que le hablamos le dijo, mira David, puedes llevarte a tu casa así a tu mamá, así. Pero si se llega a infectar su pulmón, ella va a tener que regresar al hospital. Y créamelo, hermano, ese día le dijo, solamente un milagro de Dios puede salvar a tu mamá. Y me acuerdo que David me vio y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mira David, si yo tuviera esa cantidad de dinero, no dudaría en dárselas. Es mi suegra, pero no la tengo. Y le dije, tenemos que confiar en Dios.
Y ya pasaron, ¿cuántos años? 2 años, amor. Más, ¿no? Fue antes de que nos separáramos. Sí, como unos 3 años, ¿no? Sí, en el 21. No, en el 21, porque nosotros nos casamos en el 2020 y en el 2021 fue cuando, sí, 3 años, ya va a cumplir. Y es día que mi suegra no ha tenido que volver y damos gracias a Dios por ello. Pero la tormenta estuvo, sí. Tuvimos que confiar en Dios también. Aunque confiamos en Dios, la tormenta no terminó hasta que el Señor quiso. Pero nos dio la seguridad de que en todo momento Él estuvo con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantar el escudo de la fe, aunque no tengamos ni la más mínima gana de hacerlo. Tenemos que calzar nuestra voluntad, ¿verdad? Aunque no querramos orar, aunque no querramos alabar el nombre del Señor, aunque no querramos darle gracias, tenemos que por eso calzarnos con nuestra voluntad para poder dar gloria a Dios en ese momento, para exaltar y bendecir su nombre. Y de esa manera podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque en esos momentos llega el enemigo a decirte, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que tú le clamas, al que tú le alabas? Mira, tu vecino que no busca a Dios. Mira, tenemos una vecina, la vecina que tiene una tienda y que es muy prosperada y podríamos decir, Señor, pero ¿por qué ella que no te busca, ella que no busca nada de ti? Al contrario, te rechaza. Señor, tú la guardaste y nosotros que alabamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, estamos en tu casa. ¿Saben por qué? Porque, vuelvo a decirlo, porque Él es fiel y justo para el que comenzó la buena obra pueda perfeccionarla en nosotros. Y el Dios no quiera perfeccionar su obra en ella, pero ella ha decidido que el Señor no lo haga. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, dice, por eso nuestra cita bíblica, aprender, dice, nuestra cita, se me olvidó. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues ¿por qué? Por la fe. ¿Cuál es la fe, hermano? Hermano, no tiene que hacer nada más que creer en Dios. ¿Y cómo podemos, hermano? Yo se los he dicho aquí. Hoy, hermano, hoy es el día, no hoy, pero sí, por ejemplo, el domingo es el día en el que practicamos nuestra fe hacia el Señor. ¿Por qué llego temprano? No porque el pastor me lo pida, ni porque, como lo dijo mi hermana Mabel, lo hago porque tengo un compromiso con Dios, ¿sí? Por eso lo hago. No lo hago por otra cosa. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vestir nuestros pies. Amén.